Hola a todos, mi nombre es Alberto Juárez y voy a hablar sobre el tema de entorno normativo. El objetivo de este entorno normativo es establecer un estándar, prácticas recomendadas y el apoyo técnico que permita normalizar el campo de las interfaces hombre-máquina en el proceso productivo. El ámbito de actualización de este comité incluye todos aquellos elementos relacionados con el tipo de interfaces, como por ejemplo menú, convenciones de diseños de pantallas, utilización de colores, etiquetas, animaciones, gestión de alarmas y archivos, redes, etcétera. Bueno, yo les hablaré sobre el segundo tema, que es el sentido de la vista. Está conformado por dos subtemas, los colores y las zonas de visión. Prácticamente este tema habla sobre nuestros ojos, que están conformados por células especializadas, los conos y los bastones, que son los responsables de este cambio. Interconectadas mediante un nervio óptico, una vez transformada la luz en electricidad, mediante este se dirige hacia el cerebro, en donde es interpretado como formas y colores. Bueno, los conos se clasifican en una función de su sensibilidad a un rango de radiaciones determinados del espectro de electromagnetismo. A las radiaciones cortas, que son las azules, a las radiaciones medias, que son las verdes, y a las radiaciones largas, que son las rojas. El siguiente tema se llama conceptos básicos. Aquí mencionaremos 5 conceptos básicos, que por ejemplo es el flujo luminoso, que es la energía electromagnética visible, que una fuente luminosa emite por una unidad de tiempo y se mide en lumen. El siguiente concepto es intensidad luminosa, que es el flujo luminoso por algún ángulo sólido emitido en una determinada dirección, que se mide en candelas. El siguiente tema es la iluminación, que es la cantidad de flujo luminoso, que como lo mencionamos hace rato, el lumen, que incide por la unidad de la superficie, se mide en lux. La luminancia es el siguiente concepto básico, que es la intensidad luminosa por unidad de superficie aparente en la superficie emisora. El siguiente y último concepto básico es la polaridad. La polaridad indica la relación de brillo entre el contenido de una pantalla y su fondo. Nuestro siguiente tema es el color y la forma como fuentes de información. Bueno, este tema habla sobre que cualquier aplicación que podemos dividir todas las señales en dos grandes grupos, alarmas y estados. Bueno, este tema es muy familiar para nosotros porque hemos visto diferentes tipos de señales. Por ejemplo, señales de válvulas, señales de medición de voltaje, señales en aparatos. Dice que las señales de alarmas indicarán situaciones no deseadas, mientras que las señales de estado se indican las situaciones normales en los elementos de proceso. Las señales de alarmas informan de manera más eficiente si se organizan por dos grupos, si se sitúan en lugares fácilmente visibles o en lugares de privilegio en la parte superior de las pantallas. Es aconsejable utilizar los colores que ya se utilizan en otros ámbitos, de forma que se logren diferenciar de interpretaciones que sean mínimas en el uso que tengan que aprender el mínimo número de novedades. Hablemos acerca de la interfase de control. La organización de la información es un factor muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar el diseño de cualquier aplicación. Este diseño debe facilitar todas las expectativas de los usuarios. Entre estos se puede encontrar lo que necesitan con el mínimo esfuerzo. Si determinamos una serie de áreas funcionales, esto permitirá la creación de subconjuntos de menor complejidad, relacionados con las diferentes fases del proceso, lo cual ayuda a una mejor asimilación de la información. Y entre estos principios podemos encontrar la secuencia, los convenios, la funcionalidad, etc. Hablemos un poco acerca de la Directiva 9837/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 22 de junio de 1998, relativa a la aproximación de legisladores de los Estados miembros sobre máquinas. Esta determina toda una serie de medidas a tener en cuenta a la hora de realizar cualquier diseño de maquinaria. Entre estos están los órganos de accionamiento, lo cual, si nos detenemos un poco a hablar acerca de ello, extrapolamos parte de las indicaciones de diseño existentes sobre máquinas. Tenemos algunos requisitos básicos que toda aplicación en sus órganos de diálogo debería intentar seguir, ya sea la funcionalidad, la finalidad, la coherencia, la seguridad, la autodescriptividad, etcétera, etcétera, etcétera.
Si entramos un poco al tema que trata acerca de las convenciones de diseño, empezamos a ver que en cualquier sistema de mando la posición de los elementos de control debe distribuirse de manera cuidadosa. Si están demasiado separados, pueden aparecer fenómenos de asociación no deseados, además de ocupar espacio de forma innecesaria. Si están demasiado juntos, podemos aumentar la posibilidad de errores en el accionamiento. Existe una serie de estereotipos de conducta que son de aplicación práctica en el diseño de elementos de mando y control. Hablemos un poco acerca de las animaciones. Estas permiten saber el estado del sistema controlado mediante elementos que simulan el comportamiento de pilotos, barras, pulsadores, etc. Si un selector real cambia de posición al ser operado su representante virtual, caso existir en la aplicación debería comportarse de manera equitativa. Para el caso de indicadores de estado de tipo binario, es mejor que aparezcan representados de manera gráfica. Si creemos necesario esto, podemos etiquetarlos para poder identificarlos. Cuando se realice una acción en pantalla, ya sea por ejemplo pulsar un botón, esta debería mostrarse siempre en el resultado de una forma clara. Es decir, pongamos el ejemplo de un proceso un poco complejo, como por ejemplo el ensamblado de autos. Si alguien te pide ver el proceso en sí, no vas a poder mostrárselo por completo. Basta con ir a una pantalla y mostrar lo que está sucediendo en tiempo real. Es decir, ver los sensores, actuadores y todo ese tipo de cosas. En sí verías el proceso en una sola pantalla. Hablemos acerca de la navegación. Para poder utilizar de forma eficiente un sistema de visualización de datos, uno de los puntos más importantes es la rapidez de la navegación a través de las pantallas de aplicación. Por ejemplo, el paso de una pantalla de elaboración de pedidos a la pantalla de alarmas debe ser lo más directo posible, con rutas claras y secuencias de comandos o movimientos mínimos del dispositivo de señalización. Por ejemplo, un simple gesto sería muy ideal. Si nos ponemos a pensar, estaremos de acuerdo en que para cambiar a una pantalla, validar una consigna o activar un elemento mediante un botón o algo parecido, debe cumplir como mínimo dos requisitos. El primero es que se vea. Es decir, que el tamaño del botón no convierta el hecho de pulsarlo en un ejercicio de habilidad y puntería. Es muy tedioso que si quieres pulsar un botón, tengas que atinarle a si le estás oprimiendo o no. Que se sepa que un elemento para activar o desactivar algo debe quedar claro dentro del entorno, como vemos en esta imagen que tenemos por aquí. Aquí dice subir las RPM o bajar las RPM. O incrementarlas o decrecerlas, si nos vamos entendiendo en ese sentido. La evolución de los dispositivos informáticos ha ido relegando a un segundo término el teclado, en favor de los dispositivos de señalización tales como el ratón o el trackball, y parece que la tendencia es incluso suprimirlos, gracias a la progresiva implantación de las pantallas táctiles. Gracias. Bueno, mi nombre es Feliciano Álvarez González y yo les hablaré de la convención de diseño. En cualquier sistema de mando en posiciones de elementos de control debe distribuirse de manera cuidadosa. Existen una serie de estrategias de conductas que son las aplicaciones prácticas en el diseño de elementos de mando. Bueno, por ejemplo, hay en las posiciones arriba significa en marcha, conectado, rápido, y cuando está algo hacia abajo te haría como paro, desconectar, lento, disminuir, cerrar, desconectar. Se recomienda utilizar estas estructuras pues ya están normatizadas y son de uso pues general a niveles. Luego seguirá lo que dice la coherencia y la consistencia. ¿Sí? Para que nuestras aplicaciones sean lo más intuitivas posibles, debería presentarse como algo natural, ya conocido, para que el usuario reaccione de manera esperada. Por ejemplo, en los botones, si necesitas poner algo de ajuste, pues pones el clásico engrane o una llave.
en la página siguiente o sección siguiente una flecha apuntando hacia la derecha y los tipos de símbolos así. También lo de el principio de similitud no hace asignar, por ejemplo, la distribución espacial de manos en panel de distribución, la visualización y el piloto que haya ninguna proximidad. Eso sería una parte de la convención de diseño. Otra parte sería, para el diseño de las interfaces de operador también podemos utilizar los normativos actuales referidos al diseño de máquinas. Aquí se puede obtener la información sobre colocar los elementos de mando de información en pantalla. Por ejemplo, hay muchas normas, la ES 60407, la ES 673 y así viceversa. Por ejemplo, la ES 673 dice codificación de los dispositivos indicadores y de los actuadores. En esa norma va a haber la codificación para ese tipo de indicadores. Bueno, otro sería la posición e indicadores de mandos. Los indicadores y los elementos de control permiten establecer una comunicación entre los operadores y el sistema de pulsadores, piloto, visualizadores. En las figuras que se ven en los libros aparecerá, por ejemplo, un botón para marcha, un botón para paro, viceversa, o un botón para reset. Cuando hay varios botones juntos o para operar un solo actuador, deben ser claros y específicos la acción de cada botón. También otro ejemplo sería lo de las barras, o sea, si es hacia arriba obviamente estás aumentando la velocidad y si es hacia abajo disminuye, pero también esto hay que aclararlo en el panel de control. Otra ayuda también visual serían las animaciones que permiten saber el estado del sistema. Por ejemplo, un switch que esté más oscuro, una barra para indicar el llenado de un tanque o una animación de algo girando marcando que un motor está trabajando o la animación de una válvula cerrada o abierta, depende de su posición. Y otro tipo, los switches, los indicadores de temperatura y cosas así son los más lo más visual que se pueda en las interfaces para ayudar al operador en su función.